Después de varias convocatorias de tanto el Consejo Interreligioso como Religiones por la Paz, en el 2018 hacen un mapeo de organizaciones de fe en el Perú que están sirviendo a la comunidad migrante. Y de ahí, a principios del 2019, deciden crear el CIREMI y también convocan al ACNUR para que trabajen en conjunto. Y hoy en día tenemos un coordinador que trabaja en la ACNUR, que él es el que nos ha ayudado a fortalecer el CIREMI, donde tenemos reuniones mensuales donde convocamos a 24 de nuestros 24 miembros, que incluyen desde la Iglesia Episcopal, la comunidad judía, la comunidad islámica y diferentes comunidades cristianas, evangélicas. Tenemos una lista extensa. Organizaciones de fe, ONGs también, Paz y Esperanza. Es un grupo bien diverso y es bien rico trabajar a ese nivel, ¿no? A nivel interreligioso, interconfesional, bajo un mismo propósito, y que es el servicio a la comunidad migrante y refugiada, ¿no? Familia Peregrina, las voces de quienes andan en el camino. Mi nombre es Carolina Ríos Mandel, soy parte de la comunidad judía del Perú. Y también formo parte del CIREMI, el Comité Interreligioso para Migrantes y Refugiados. Hola, familia peregrina. Según el reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, casi 71 millones de personas se encuentran en situación de refugio, asilo político, humanitario o en desplazo. Casi 1 millón de estas cifras son menores de 18 años, o sea, para hacernos una mejor idea, si todos van a vivir a un lugar, conformarían una población casi del tamaño de Argentina, Chile y Paraguay juntos. El 20 de junio se conmemora el Día Mundial de los Refugiados y durante 2 episodios en Familia Peregrina escucharemos el testimonio de Carolina Ríos Mandel, quien desde su propia historia familiar ha sentido un llamado a servir a aquellos que se encuentran en condiciones de desplazamiento forzoso. Escuchemos. Carolina, qué gusto que estés acá en Familia Peregrina con nosotros y me goza haber podido compartir contigo en varios de los eventos de Como Nacido Entre Nosotros, esta preciosa reunión de trabajo entre muchas organizaciones que están sirviendo en el área andina en el tema de migrantes, la migración, refugiados, sobre todo específicamente en la crisis actual. Digo la crisis actual porque mañana podemos tener otra, pero la de ahora se trata de Venezuela. Yo sé que Venezuela te toca especialmente el corazón. Cuéntame un poquito de tu recorrido de vida, porque sabemos que tú vienes de la comunidad judía y es para nosotros también un gusto. Me parece a mí que en el programa es la primera persona que tengo de fe judía y me gusta poder escuchar, ¿verdad? Es lindísimo poder tener y que sea una mujer, además. Eso me honra más todavía, con tantas preciosas historias que tiene la palabra de mujeres, ¿no? Así que tú que estás activa en la cuestión con la migración venezolana, háblame un poquito de tu amor por Venezuela. ¿De dónde viene? Bueno, es bien interesante, ¿no? Yo siempre respeto mucho el linaje intergeneracional y no hay manera que yo hable de mí sin hablar de mis antepasados, ¿no? Y bueno, por parte de mi mamá, mis abuelos fueron refugiados, vinieron a Venezuela después de la guerra, vinieron de Hungría y de manera interesante Hayas, que es una de las organizaciones que hoy en día llega al Perú, donde actualmente resido, para ayudar a migrantes y a refugiados venezolanos, fue la misma organización que ayudó a mis abuelos a salir de Europa. Wow. Entonces, para mí es muy fuerte y muy conmovedor. Y, como digo, esa historia familiar me recuerda cada día que no hay manera de no servir a esta población, ¿no? Pero a la vez, Carolina, muchas veces que trabajamos en organizaciones y decimos, yo no sé para qué trabajo en organizaciones. En fin de cuentas, uno pasa y después todo se olvida y uno se queja a veces de los trabajos de las organizaciones. Pero al escuchar una historia como esa, uno tiene que reconocer de que sí, tenemos que trabajar en organizaciones porque sirven a lo largo de la historia con uno sin uno y a generaciones de ahora y de antes. Y ese testimonio da vida, genera vida. Da vida y honra historias. Uh-huh. Que eso es algo creo que bien importante, ¿no? Y uno, como te digo, hay mucha gente que... Hay mucho migrante en Venezuela también. Uh-huh. Venezuela está conformada, hay mucha diversidad cultural.
Y todos también venimos de historias migrantes. Bueno, no solo en Venezuela, toda Latinoamérica, y se podría decir que todo el mundo hay mucha mezcla. Y bueno, hoy en día con el tema de la migración venezolana, obviamente estamos muy conscientes de la tragedia migratoria, etcétera. Pero Venezuela está constituida por mucha diversidad, ¿no? Y mucha gente ha recorrido muchos caminos antes de llegar a Venezuela, ¿no? A veces por elección propia, a veces, como en el caso de mis abuelos, bueno, refugiados, y fue el país donde les tocó llegar, ¿no? Y eso, ellos, para continuar con la historia, ellos llegaron a Venezuela de manera separada, mis abuelos, y se conocieron en Venezuela, 2 húngaros. Se conocieron en Venezuela, tuvieron 3 hijos, hoy somos 6 nietos, y hoy en día no queda nadie de esa familia en Venezuela. Entonces es bien interesante por una parte, y bien duro también pensar que mis abuelos escapan de la guerra, llegan a Venezuela para construir un hogar. Hay una generación que vive ahí, tiene hijos ahí, y hoy en día está en el recuerdo colectivo de nuestra familia, ¿no? La casa de los abuelos, donde jugábamos todos, pero ya ese es un espacio que, bueno, queda en la memoria, ¿no? Y esta es una de tantas historias de tantos venezolanos, ¿no? Y por el lado de mi papá es igual. Tenemos familia en muchos países y esos espacios de alguna manera sagrados, que es la casa de los abuelos también, ¿no? Que es esos espacios que de alguna manera, sí, cuentan la historia familiar, están en nuestros corazones y en nuestra memoria en este momento, porque no se podrán recuperar, ¿no? Por lo menos no en este momento. Saliste muy joven también después de Venezuela, estuviste en los Estados Unidos, en un par de ciudades importantes ahí, y después te moviste a Israel y conociste a tu esposo, hiciste familia, pero tu esposo también incluso es un ministro. Es rabino. Rabino, sí. Cuéntame un poco de eso, ¿cómo fue? Bueno, yo siempre digo que yo conocí a mi novio, ¿no? Claro, es bien interesante ese tema porque obviamente... Déjame decirte que te acaban de brillar los ojos. Ah, ¿en serio? Bueno, no me extraña. Sí, lo conocí en Jerusalén, el segundo día que llegué a Jerusalén, además bien simbólico. Él es argentino y yo venezolana, y terminamos conociéndonos en Jerusalén, en un centro de estudios judaicos que se llama Pardes, para English speakers. Oh, my goodness. Sí. Y entonces el primer día me dijeron, mira, aquí hay otro latino también que habla español, ven y conócelo. Y yo, bueno, claro. ¿Y él hablaba bien el inglés? Porque, sí. Sí, bueno, igual aprendió mucho. En Jerusalén hay mucha gente que habla inglés. Y bueno, en Pardes también practicó mucho inglés. Pero ahí sí, nos conocimos y bueno, él estaba haciendo su formación rabínica en ese momento. Yo me estaba reconectando con el judaísmo, estaba en mis clases de introducción al judaísmo y él estaba ya en Talmud avanzado, ¿no? Por favor, sí, rabino, ¿no? Sí. Y además un rabino con una perspectiva bien académica. Tú me puedes un poco educar, porque ciertamente, aunque uno lee, pero siempre es un gusto escucharlo de los labios de quienes lo profesan y lo practican. Hay muchas diferentes comunidades. Hay muchas comunidades. ¿A cuál perteneces? Lo que yo conozco, ¿no? Porque a mí me parece bien importante que yo sí, soy Carolina y soy judía, pero puedo hablar de mi perspectiva de Carolina como judía, pero no puedo dar como que una opinión en nombre de toda la comunidad judía, y eso... Para esas cosas yo voy a llamar a tu esposo, no te preocupes. Sí, pero también creo que es bien importante, como creo que a ninguno le gusta como que ser la voz que representa a toda una población donde hay tanta diferencia y hay tantos matices, ¿no? Claro. De esos matices quiero conocer, no la voz oficial. Claro. Entonces, hay muchas ramas dentro del judaísmo, desde la ortodoxia hasta los movimientos más liberales. Ortodoxia tal vez como la que se ven en Brooklyn o se ve en Jerusalén, ciertos tipos de vestimentas más marcados. Claro, pero la ortodoxia también tiene muchos matices. Y hay una ortodoxia moderna también, tanto en Jerusalén, tanto en Israel como en Estados Unidos. También es difícil uno también entender 100% dónde está, ¿no? Porque uno va aprendiendo y creo que hay una riqueza también dentro del judaísmo que... Entonces está la ortodoxia, y dentro de los movimientos más liberales está el movimiento conservador, que tiene prácticas halágicas que se rigen bajo la ley judía, por ejemplo, las leyes de kashrut, de nuestras restricciones alimenticias, cuidar el Shabbat.
Pero también hay una perspectiva un poco, y ahí es donde desembarca un poco la diferencia también, una perspectiva de justicia social y asegurarse también que las mujeres tengan un espacio, ¿no? Entonces, ahí empieza el movimiento conservador, después está el movimiento más reformista, donde vemos, y dentro del movimiento conservador y el movimiento reformista empezamos a ver también caras de rabinas, no solo rabinos, sino rabinas, y eso es un tema bien importante, ¿no? En tu movimiento... En el movimiento conservador también. Y en el movimiento conservador. Ahí hay rabinas también. Hay rabinas también. Pues yo pensé que tú lo eras. Muchas gracias. La forma en cómo te proyectas y además tu amplia sapiencia sobre muchos temas, porque tú eres una persona realmente deliciosa para conocer y para conversar, me ha impactado en el manejo que tiene de ciertos temas. Yo pensé que de verdad el rabino no era tu esposo, eras tú. No. que él era el primer señor de la casa y no tú la primera dama. No, somos los dos parejas. Ajá. Gracias a Dios nos fortalecemos el uno al otro, de verdad. Muy lindo, muy lindo. También siento que los dos también tenemos mucho que aprender constantemente del uno del otro. Ya quiero conocerlo. Sí, bueno, nos tienes que conocer. Así ya quiero. ¿Cuál es su nombre? Jordán y en hebreo Yarden. Entonces de ahí nace propio de tu redescubrimiento de tus raíces judías, nace también el amor por la justicia social y por tratar de traer la fe a la praxis, ¿no? Es interesante porque creo que mi amor por la justicia social viene antes de mi reconexión al judaísmo. Uh-huh. Primero que todo, antes hablé de mis abuelos y ahora hablo de mis padres. Vengo de un matrimonio mixto, mi mamá judía, mi papá católico. Las dos personas muy espirituales y las dos personas para quien el trato humano responsable y la compasión al prójimo eran una prioridad. La dignidad. Sí, la dignidad humana. Además, ella... Sí, pero también hay mucha espiritualidad de trasfondo en la relación de ellos y en lo que yo siento que recibí de ellos, ¿no? Y no solo eso, pero lo que es interesante es que yo me reconecto al judaísmo viviendo el duelo de mi mamá. Porque en los últimos años de vida, mi mamá estuvo muy enferma, tenía enfisema pulmonar. Ella se reconecta mucho con la espiritualidad y con el judaísmo, ¿no? Ella siempre ha sido una mujer espiritual, pero como que oficialmente se reconectó con el judaísmo, ¿no? Y encontró diferentes maneras de hacerlo. Ella se definió en los últimos años de vida como mujer judía, bueno, toda la vida, pero sobre todo los últimos años de su vida, su judaísmo era muy fuerte, y cuando falleció yo la quise honrar como una mujer judía, pero yo no estaba muy conectada al judaísmo. De hecho, lo que era bien interesante es que, bueno, viviendo en Estados Unidos, yo tenía siempre amigos de todas partes del mundo y cada quien con su fe y con su espiritualidad, ¿no? Entonces, siempre me encantaba compartir cada quien dentro de su espiritualidad y sus culturas y su fe, pero sentía que todavía no habitaba la mía, ¿no? Entonces, qué duro, pero qué regalo me dejó mi mamá al mismo tiempo cuando ella fallece y justo el día que fallece un rabino se me acerca y me da un libro sobre el duelo en el judaísmo, ¿no? O sea, aprendiendo sobre los rituales de duelo mientras los tenía que hacer a través de la muerte de mi mamá, ¿no? Y hay uno de los rituales de duelo que es muy hermoso y es muy fuerte, que es el recitar el Kadish, ¿no? Que es una especie de alabanza a Dios, pero una de las más fuertes, un rezo a Dios hablando de su fortaleza y de... Se encuentra, es un versículo. Bueno, en realidad ese tema técnico, ahí sí te lo puede responder mi esposa. Exactamente. Pero, pero es exaltar es tomado de ahí. A Dios, y lo podría decir también al misterio y a la divinidad, justo en ese momento de fragilidad, ¿no? Donde estás más vulnerable. Uh-huh. Y generalmente uno recita Kadish durante 11 meses cuando uno es hija o hijo. Bueno, generalmente es el hijo, ¿no? Tradicionalmente, pero yo soy hija única. Entonces, eso también me dio a mí la oportunidad. Apertura dentro de tu tradición judía para ejercerlo, porque si no, en otra parte tal vez no. Claro, pero tal vez en contextos más ortodoxos no se podría, pero igualmente, o sea, la conexión con este rabino en particular fue muy fuerte y tuve la oportunidad de empezar a recitar Kadish, bueno, justo cuando mi mamá falleció, y después regresé a Estados Unidos, donde yo justo estaba haciendo mi maestría en trabajo social mientras falleció mi mamá. Y regresé a Estados Unidos y seguí recitando Kadish en una sinagoga en el Upper West Side, que tienen un enfoque de justicia social bien fuerte. Bien fuerte. Y entonces ahí sentí como que había regresado a mi casa de alguna manera, ¿no? Te cayó el 20, dicen en México. Entendiste tantas cosas, hiciste conexiones con la familia, con tu mamá, con tu misión de vida, con
un montón de cosas. Exactamente. ¿No? Y de ahí te vas a Israel. Sí, y de ahí termino mi maestría, me quedé un año trabajando en Nueva York y apliqué para un financiamiento para un proyecto con refugiados africanos.